Hola, hola mis corazones. Por aquí está. Hola, hola mis corazones. Bienvenidas a su programa Mujer de Fe. Como cada jueves les doy la más cordial bienvenida a este su programa, donde nos reunimos las mujeres católicas de hoy para tratar temas de actualidad que de verdad nos roban el sueño, incluso la salud física, psicológica. Así es que este es su espacio seguro para tratar esos temas desde la luz de la fe y esos temas sobre todo que a veces no se hablan por allá, ¿verdad? Porque pueden ser temas hasta tabús o como que en eso mejor no nos metemos. Pero aquí en su programa Mujer de Fe sí tratamos esos temas que a veces da un poquito de escalofrío, como el que ahora estamos hablando. Herí y traumé a mis hijos. ¿Qué puedo hacer? Especialmente cuando nos cae el 20, ¿no? O cuando empezamos a mirar y a vivir las consecuencias de ese daño que causamos. ¿Qué puedo hacer? Me preguntan muchísimo. Este fin de semana estuve para el lado allá de Blue Island, Illinois, y le puedo decir que mínimo 15 personas, así de las que conté, a ver, llevo como 10, qué curioso, me han preguntado esto, y 15 personas mínimo se acercaron a mí para decirme, hermana, ahora que habló usted de las heridas, me doy cuenta que lastimé mucho a mis hijos, ¿cómo los puedo ayudar? Cómo, ¿verdad? En un momento ahí de rapidito darle estrategias a todas las personas. Les dije, pónganse por favor a sintonizar el programa Mujer de Fe, porque ahí estaré hablando de eso. Y a todas ustedes, mis amadas, les ofrezco, les dedico este programa. Todas ustedes, madres, que se sienten calcomidas por la culpa, por la desesperación, porque después de tener un acercamiento a Dios o después de autoconocerse, ¿no? Se dan cuenta que lastimaron a sus hijos. Para ustedes es ese programa. Y la intención es ofrecer esperanza, porque sí la hay. Mis corazones, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Lisa Jiménez. Soy psicóloga y life coach católica y estoy aquí para servirle en el nombre de Jesús con mucho amor. Pero me gustaría que fuéramos más para que la luz, la esperanza, el conocimiento que hoy por fe declaramos que el Espíritu Santo derramará, sea para más mujeres. Así es que les pido por favor su apoyo compartiendo este programa. Y cuando lo haga, por favor asegúrese de comentarme aquí compartido, que yo misma quiero ir y ver su perfil y agradecerle personalmente. Judith González está aquí, Elizabeth Hernández, gracias por estar aquí. Mi hermanita Ana Sánchez, gracias por decir presente. Y veo que nos estamos uniendo rápidamente. En lo que llegan unas poquitas más hermanas, les platico que necesitamos mucha actividad, ¿de acuerdo? Siempre les digo, ¿no? Ya parezco casetito rayado, pero es muy importante que les explique cómo trabajan los algoritmos de estas redes sociales. Mi hermanita Ana Sánchez me dice presente, gracias mi corazón. Lucy Oca compartido, gracias mi Lucy Bella. Elizabeth Arteaga compartido, gracias mis corazones. Facebook, ¿no? Cualquier plataforma, lamentablemente, digo lamentablemente porque quien se merece toda la honra y la gloria es nuestro Señor. Sin embargo, lamentablemente no fueron diseñadas, ¿no? Para ser unas plataformas católicas, cristianas, de esperanza y de fe. No. Entonces, por acá nos estamos colando, ¿no? Haciendo uso de lo que al fin del día es de Dios. Pero no, los algoritmos no están diseñados para que las cosas buenas se hagan virales o ni siquiera sean vistas. Así es que, ¿qué necesito de ustedes? Pues primero que compartan el programa y segundo que estén activas, que me le den corazoncito, que me le den manitas más, hasta carita enojada está bien, pero si los algoritmos de Facebook detectan que hay actividad, no les queda más que mostrarnos a más personas. Así es que, y al mostrarnos a más personas, la buena nueva, la esperanza llega a esas vidas, que es lo que Dios quiere y lo que el enemigo no quiere. Así es que y hablando de lo que el enemigo no quiere, él no quiere la oración. Así es que vamos poniéndonos en presencia de Dios. ¿Les parece? Juntitas, como mujeres de fe, creyendo en esa palabra que dice, donde están dos o tres reunidas en mi nombre, ahí estoy yo. Vamos a creerlo y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Gracias, Señor, por este momento que nos prestas. Nos ponemos, Señor, en tu divino corazón. Te pedimos que este programa sirva de luz, Señor, a nuestras heridas maternas y a todas esas heridas que le causamos a nuestros hijos. Trae el bálsamo, Señor, del consuelo, de la sabiduría, del descanso a nuestros corazones, para que también de esa manera llegue a los corazones de nuestros hijos. Yo te pido, Señor, que bendigas a todas mis hermanas y hermanos que nos están viendo en vivo. Llena sus vidas de tu presencia divina. Suple todas sus necesidades, cura toda herida. Y a todas las miles y miles de personas que nos verán en diferido o verán esta grabación, te pido que las bendigas grandemente, Señor, porque para ti no existe el tiempo y el espacio, tú lo trasciendes, Señor. Así es que te pido que las bendigas, por favor, y desde ya consagramos este programa a la poderosa intercesión de nuestra Madre, la Reina del Cielo, la Santísima Virgen María. Amén, amén, amén. Muy bien, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis corazones. Quiero empezar con palabra de Dios, que hoy viene del libro de los Proverbios. Perdón, se me movió acá un poquito la mesa. Proverbios 28, capítulo 28, versículo 13. Y dice: ocultar tus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas, se hace perdonar. Feliz el que nunca pierde el temor. El que endurece su conciencia caerá en la desgracia. Palabra de Dios. Mire qué hermoso. Me dice la hermanita Victoria, compartido. Gracias, mi corazón, por ser embajadora de la buena nueva. Herí, lastimé, traumé a mis hijos. ¿Qué puedo hacer? Es uno de los dolores más profundos que cualquier madre, mire, yo tengo 5 hijos, podemos experimentar. Ese sentido de culpa, ese sentido de ver, ¿no?, las consecuencias de las acciones de la juventud, de las acciones de la ira, la rabia que tuvimos con nuestros hijos. Es una de las cosas más dolorosas y de las cuales el enemigo se vale más para lastimarnos y para lastimar a nuestros hijos. Las heridas, los traumas que causa la figura materna es uno de los más trascendentales. O sea, al ser humano lo puede herir Pepito López, Chana, Juana, ¿verdad? O sea, nos puede herir y va a causar una mella, va a causar un dolor. Pero cuando la madre hiere, es algo que deforma al ser humano, ¿ok? ¿Por qué? Porque va contra el diseño de Dios en su máximo manifestación, ¿no? El plan de Dios para la figura materna era protección, amor, cobijo, seguridad, pero sobre todo amor, ¿no? Todo lo que encierra amor. Y siempre les digo, cuando hablamos de un amor ágape, de un amor puro, de un amor perfecto, no estamos hablando de un sentimiento ni de una emoción, estamos hablando de una persona, Dios. Dios mismo, Dios es amor. Y esa era la intención que Dios tenía cuando creó la maternidad, cuando nos dio ese gran regalo. Su intención era que nosotros las madres fuéramos el reflejo tangible por el cual a través de nosotras un ser humano pudiera tener una caricia del Dios mismo. ¿Okay? Así de grande fue el pensar de Dios cuando hizo la maternidad, ¿no? Entonces, cuando nosotras como madres fallamos a ese llamado, fallamos a ser embajadoras del mismísimo Dios en el amor, en la ternura, en la perfección del amor materno, ¿verdad? Entonces, es una fractura tremenda para el ser humano. O sea, repito, o sea, nos puede fracturar cualquier persona, pero cuando somos fracturadas por la figura materna, son de las heridas más profundas y más difíciles de sanar. No son imposibles, ¿de acuerdo? Pero sí requieren más trabajo, requieren más cuidado y requieren sobre todo que entendamos, ¿no? Entendamos
¿Cómo funcionan estas heridas maternas? Hay 3 tipos. A través de mi propia maternidad, a través de todo el trabajo de acompañamiento que he tenido con miles de mamás, ¿no? y mujeres, he identificado 3 tipos de heridas que las madres hacemos a nuestros hijos. Y es las heridas que se suscitan desde el vientre, ¿ok? Luego las heridas por negligencia. ¿Qué es negligencia? Lo que no hacemos y debimos de haber hecho, ¿ok? Y las heridas por acción. O sea, cosas que no debíamos de haber hecho e hicimos, lamentablemente. Esas son las 3 heridas que he identificado que deforman más a nuestros hijos. Pero antes de entrar de lleno a identificar estas 3 heridas, quiero, mujer, darte un bálsamo de descanso así. Quiero que sepas que no fue tu culpa. Estamos en un programa, ¿verdad?, de mujer de fe. Si entrara aquí alguno de nuestros hijos diría, mira, ya se están diciendo nada más lo que quieren escuchar. No se trata de eso. Ahorita verás que voy a hablar fuerte, como Dios me habló a mí fuerte, como yo misma me he hablado fuerte. Pero desde ya empiezo diciéndote, la culpa es la estrategia del demonio por excelencia para inutilizarte como madre e irónicamente para seguir lastimando y traumatizando a tus hijos. Entonces empiezo pidiéndole al Espíritu Santo que venga y en todas aquellas madres, que sé que son muchísimas, que está tan fuerte el espíritu de la culpa, en el nombre de Jesús empiece a someterse. Porque si el espíritu de la culpa te tiene amagada en el pasado, en el dolor, en la inactividad, en la depresión por lo que hiciste a tus hijos, por lo que no hiciste, entonces no vas a poder salir de ahí. Por eso le pido, y el espíritu de la culpa es una arma que dice la palabra de Dios del acusador. El acusador, Jesucristo lo reprenda, le encanta tenerte acusándote. Es que tú hiciste, es que tú le hiciste, es que tú no estuviste, es que tú le dijiste, ¿verdad? Entonces, de cierta manera es un ataque espiritual. Jesucristo lo reprenda, correcto, y en este momento, por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, queda sometido en todas nosotras, ¿de acuerdo? Para poder recibir esta palabra de esperanza. Ok, ¿cuáles son las heridas que como madres causamos en el vientre? Específicamente son las heridas de rechazo. ¿Okay? Puede ser por tu juventud, puede ser por las situaciones que estabas pasando o bajo las cuales se dio tu embarazo, ¿verdad? Pero es ese momento donde tú sentiste que tal vez no era el momento de estar embarazada o tal vez tuviste muchos síntomas físicos. Esto es muy típico. Cuando las mamás llegan a tener o llegamos a tener un embarazo duro físicamente, a nivel intuitivo, ¿no? Así como que nuestra carne dice, ay, qué duro, sí sabes, o sea, todo este dolor, todo este mareo, todo este salivar, o sea, qué duro. Y tu cuerpo, que está a modo defensa, a modo sobrevivencia, pues de cierta manera rechaza al bebé. De hecho, hay situaciones donde el cuerpo entra en una situación de rechazo tremenda hacia el bebé, ¿no? A mí no me gusta decirle embrión, feto, al bebé que se está formando, que de hecho hay una condición de la sangre de la mamá que en ocasiones en ciertos embarazos se desarrolla y tiende a destruir el bebé o a quererlo abortar, ¿ok? Esas son situaciones de rechazo extremo. Pero para que se te dañe tu hijo, para que quede herido desde el vientre, no necesita necesariamente que lo hayas querido abortar o que hayas tenido así un de no, yo no quiero este bebé. El enemigo es tan astuto, ¿no? Y el amor de Dios que nos llamó a la vida es tan perfecto que cualquier sentimiento, cualquier sensación de, ay, este no es el momento, o ay, caramba, ¿cómo fui a salir embarazada, no? O que hayas tenido mucho llanto en tu embarazo, todas esas son heridas del vientre.
Ahora, te estoy hablando primero heridas de rechazo, ¿no? Como no querías tener al bebé, sentiste que no era el mejor momento, cosas así. Pero también hay otras heridas que no necesariamente son de rechazo. Pero, por ejemplo, heridas donde hubo violencia en el vientre, donde la madre era ultrajada sexualmente. De esto no se habla, mi corazón, pero tenemos que hablarlo. Lamentablemente, ¿cuántas mujeres sufren agresión sexual estando embarazadas? Por esposos llenos de ignorancia, que se vuelven, ¿no?, unos energúmenos y poseen el cuerpo que está en plena formación de una vida, y llegan y lo ultrajan, lo lastiman, lo abusan, ¿no?, de cierta manera. Aquí voy a hacer un paréntesis. Hermana, entonces no debiéramos tener intimidad sexual cuando estamos embarazadas. No, no te equivocas. La intimidad sexual es un regalo maravilloso, hermoso, hermoso entre mujer y hombre, y nos lo dio Papá Dios. Yo te estoy hablando de esos encuentros donde hay violencia, donde hay, mm, perdón, ¿no? Voy a ser así bien sin pelos en la lengua, ¿no? Donde la intimidad sexual es muy brusca, muy con un tono donde raya en lo agresivo, en lo abusivo, ¿no? Ya sea verbalmente, ya sea físicamente. Me narraba una hermana, que encontramos esta herida muy profunda en uno de sus hijos, y ella me narraba y me decía: Lisa, yo recuerdo que cuando yo estaba embarazada, y luego vamos, ¿no?, queriendo justificar, rápido decía ella, pues que estábamos muy jóvenes, Lisa, mi esposo estaba muy joven. Sí, pero para poder identificar la herida tenemos que dejar de justificar y llamarle a las cosas como son, ¿no? Entonces ella me narraba que su esposo era muy brusco y que siempre le jalaba el pelo cuando estaban en la intimidad sexual, y que ella le decía: no hagas eso, me duele. O sea, le dolía físicamente, y dice que ella se sentía humillada, se sentía, bueno, era una acción que al esposo le excitaba, le gustaba, pero era algo que estaba causando mucho dolor en ella, y en ese momento ella lo sentía en todo su torrente sanguíneo, lo sentía en su corazón, y esa herida de violencia en el vientre fue perpetrada en aquel bebé, ¿verdad? Entonces pueden ser heridas desde el vientre por violencia, por agresión verbal. He tenido también muchos casos donde hijos nacen con esta herida porque la madre fue sometida a grandes abusos verbales. Eres una buena para nada, mira cómo te estás poniendo como marrana, mira cómo estás como vaca. Mi corazón, te estoy diciendo palabras que han salido de la boca de varones, de pacientes que he tenido. Entonces es duro, ¿no? Entonces imagínate aquella madre formando una vida, sufriéndola con todos los síntomas, y que todavía el esposo venga y le diga: mira, te estás poniendo como una cerda, mira cómo estás, mira las estrías, mira, me dan asco, o sentir el rechazo de aquel varón que debiera estarte protegiendo, abrazando, mimando, ¿verdad? Entonces son heridas que son perpetradas al bebé, porque el bebé lo entiende: yo soy el causante de esto, ¿no? O sea, porque eso es lo maravilloso. Por eso es que la Iglesia Católica defendemos como católicos la vida desde el vientre de la madre, porque es que desde ahí empezamos a tener un nivel de conciencia. Desde ahí somos seres vivos. Desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen, desde ese momento no somos solamente un bonche de células, somos un ser humano en formación, que hoy se sabe, tenemos desde el vientre de la madre memoria celular. ¿Ok? O sea, nuestras células recuerdan las emociones de nuestra madre. Nuestras células recuerdan sensaciones, ruidos, acciones para las cuales fuimos víctimas. Entonces, estas son las heridas del vientre, ¿no? Cosas que le pasaron a mamá, y que de cierta manera te afectaron, pues directamente, ni siquiera digamos indirectamente, directamente a ti en el vientre de tu madre. ¿Cuáles son las consecuencias en los hijos que sufrieron esta herida? Tienden, no te lo firmo en piedra, ¿ok? Pero tienden a ser personitas, niños, adolescentes y en una edad adulta, ¿verdad? Porque esta herida, mientras no se trate, mi corazón,
va a seguir. No creas que ya nació tu bebé, pues sí, sí recuerdo que mi esposo era brusco, sí recuerdo que la pasé muy mal, lloraba, tenía muchos ascos, pero no, mi hijo ya tiene 30 años, bendito Dios, él bien. Déjame decirte que hasta que no haya una sanación, hasta que no se pase tú y tu hijo por este proceso de sanación que te prometo que te voy a terminar diciendo, la herida va a seguir pariendo dolor, ¿no? La herida va a seguir pariendo sufrimiento en la vida de aquella personita. Entonces, las consecuencias de la herida del vientre, desde el vientre materno, tienden a ser personas depresivas, ¿ok? Tienden a ser personas tristes, aisladas, tienden a ser personas melancólicas y sobre todo pareciera que los persigue una nubecita así de tristeza, de no sentido a la vida, de chispa para prosperar, de chispa para creer en ellos mismos, en ellas mismas. Es bien triste, es bien triste. ¿Y por qué es esto? Porque me fascina, por eso me fascina estar en este programa donde podemos hablar de psicología, pero tejerlo con la verdad más absoluta que es lo espiritual, ¿no? Es las heridas desde el vientre es un atentado del enemigo, Jesucristo lo reprenda, contra la mismísima vida. ¿Okay? En el vientre se gesta la vida, es donde está la Santísima Trinidad deleitándose, tejiéndonos, amándonos, formándonos, bañándonos de dones y talentos, bañándonos de propósito divino. Y desde ahí el enemigo, Jesucristo lo reprenda, también hace su propósito de formar lo que Dios ama. Terminar, por así decirlo, castrando la misma vida que Dios está haciendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hace? A través de todo esto. Manipula las situaciones alrededor de aquella madre, ¿ok? Porque el enemigo no tiene poder de tocarte, de tentarte, de poseerte, ¿ok? A menos que la madre, ¿verdad? Dé permiso explícito a través de algún rito o a través de alguna consagración a las fuerzas del mal. Pero fuera de ahí el enemigo no puede tocarte. No se le es permitido. Sin embargo, manipula las situaciones alrededor de aquella madre para herir a aquel bebé. ¿Ok? Entonces, las heridas, recapitulo rápidamente, las heridas del vientre causan o forman a una persona depresiva, triste, sin mucho sentido a la vida, que pareciera que no tiene propósito, viene a querer despojar al ser humano de la chispa de la vida. Y también, lamentablemente, personas con heridas del vientre tienden a tener durante el año algunos episodios activos de suicidio, de pensamientos suicidas, ¿no? De atentar contra su vida. Cuando la herida es muy fuerte, muy contundente, las personas pueden llegar a literal atentar contra su vida, ¿ok? Pero normalmente es ese pensamiento que de repente llega, ¿no? O ese cuestionar a la vida, ¿qué es la vida? ¿Para qué estamos aquí? La vida no tiene sentido. O pensar, ¿no? Me narraba muchísimo una joven y me decía, es ese pensamiento, Lisa, donde voy al colegio y digo, tan fácil que sería pisarle y estrellarme contra aquel árbol. Y rápido vuelvo y digo, ay, no, Señor, perdóname. Pero son esos pensamientos intrusivos que le pueden llegar a la persona. ¿Ok? Herida del vientre materno. Luego tenemos herida por negligencia de la mamá. ¿Cuál es esa herida? Lo que estábamos llamadas a hacer y no hicimos. Porque no quisimos, porque no pudimos. ¿Ok? Una cosa muy, muy importante. Yo de verdad, te lo digo como profesional y como mujer de fe, a menos, ¿ok? A menos que estemos frente a una persona así súper trastornada, una persona psicópata. Pero fuera de ahí, yo no creo que una madre hiera a sus hijos o los traumatice solamente por el placer de lastimar, aun y que sea una madre muy herida, porque hay algo más fuerte que ese instinto que Dios nos puso, ¿no? Entonces, cuando una madre hiere, en su gran mayoría de las veces
es porque es la consecuencia de su propia herida y porque la verdad no fue intencional. ¿Okay? La madre sucumbió a las circunstancias. ¿Okay? Llegamos a hacer o no hacer basado en las circunstancias, víctimas de la juventud, víctimas de la ignorancia, pero no por la maldad de haber querido lastimar a nuestros hijos. Esto me gustaría que ojalá que todos los hijos heridos lo escucharan, ¿no? O sea, ojalá que todos como hijos un día escuchemos que las heridas que nuestros padres causaron jamás fueron intencionales, aunque hubiera parecido. Yo lloré mucho, también náusea en el embarazo, sí, mi corazón, vamos a ir viendo ahorita, Dios es bondad infinita, claro que sí, mi amor, claro que sí, mi hermanita Yolanda, y creo que el estar aquí reunidas en este programa y estar descubriendo todo esto es una forma de la bondad de Dios estar llegando a nuestra maternidad. Mis corazones bellas, no veo actividad. Porfis, corazoncito para que Facebook tenga para que se entretenga y sepa que aquí habemos mujeres de fe y que esto es importante para nosotros, ¿ok? Muy bien, actividad, corazoncitos, manitas, compartidas, se los agradeceré muchísimo y el Señor más, porque podrá llegar a la vida de muchas mamás, ¿ok? Entonces, herida por negligencia. Fuimos creados por Dios en el plan divino de Dios cuando Él hizo a Adán y a Eva. El plan original de Dios era estar siempre presente con nosotros. De hecho, la palabra de Dios en el Génesis dice que cada tarde Yahvé, Dios, bajaba y caminaba con sus hijos. O sea, literal, ¿no? El plan de Dios era darnos un acompañamiento continuo, estar ahí con nosotros, ser nuestro proveedor y darnos todo lo que necesitábamos. Entonces, cuando el ser humano no recibe lo que hasta en su ADN, ¿no? Dios tejió recibir amor, atención, cariños, cuidados, todo esto, entonces queda fracturado, porque el propósito de Dios en aquel ser humano no se está cumpliendo. Entonces es una herida muy profunda. ¿Cómo se vería una herida de negligencia? ¿Qué puede hacer una mamá para causar esta herida? Mucho es, por ejemplo, no estar presente. Y esto puede ser desde el momento de la concepción hasta cualquier momento. ¿Cómo es no estar presente, Lisa, desde el vientre de la madre? Le digo que desde el vientre de la madre nosotros sentimos, nosotros escuchamos, nosotros estamos registrando información. Y desde el vientre de la madre, aquel bebito necesita presencia intencional de la mamá. O sea, la presencia física está, ¿no? Porque los estamos cargando. Pero le hablaste a tu pancita, acariciaste tu pancita, te untabas aceitito y le hablabas a tu bebé porque ahí sabías que estaba un corazoncito latiendo. O vivías tu embarazo como ya pasó una semana, ya pasó dos y ando a gorro o traigo náusea, pero ni me he sentado quieta a hablar con mi bebé, a sentirlo. Ay, creo que ahora ni lo he sentido, ¿no? O sea, estuviste presente. Le dabas a tu hijo la presencia, el amor, las palabras, el tiempo, ¿ok? Desde el vientre. Ahora, en el momento de nacer, especialmente esta herida de negligencia por falta de presencia, la pueden traer hijos donde hubo muchos hijos. Que bendito sea Dios, los hijos son una bendición y hay mamás, ¿verdad?, que me llegan muy culpables, sintiéndose muy culpables y dicen, de eso que usted está hablando, Lisa, yo soy culpable, pero ¿cómo le iba a hacer, Lisa, si tenía muchos hijos? Por eso te digo, o sea, no es que tú lo hiciste con alevosía, con ventaja, con intencionalidad. Simplemente hay veces que estas heridas caen como resultado de las propias circunstancias. Pero aunque haya sido por las circunstancias, dejan un efecto y una huella en nuestros hijos. Entonces, negligencia principalmente de no presencia. Y mira, más que presencia física, que como somos seres mamíferos, necesitamos el contacto físico, ¿ok? Pero la ausencia que más te marca es la ausencia emocional, ¿ok? Entonces, eras una mamá que hacías cariños, que cantaba cancioncitas de cuna, que estabas presente emocionalmente con tu hijo. Si la respuesta es, pues ahora que lo dice Lisa, pues como que no. O pues eso no se usaba, o pues sí le hacía cariñitos, ¿no? Pero pues eso era todo.
Entonces, muy seguramente tu hijo o tu hija trae herida por negligencia de cariño, de amor. Y también, ¿verdad? Ya luego cuando están más grandecitos, podemos lamentablemente herirlos con negligencia por no estar presentes en las etapas que ellos necesitaban. En la escuela, es nuestros hijos, aunque se nos despeguen, ¿no? Aunque pasen por este desapego cuando se van a la escuela, siempre siguen necesitando presencia de mamá. En esas actividades, cuando tenías que haber ido, fuiste o estuviste ausente, ¿ok? Hablando de negligencia tal vez física, eras de aquella mamá que le lavaba sus manitas, le tenía su ropita limpia, le daba su comidita, o por el corre y corre por los hijos, porque trabajabas muchísimo, porque tal vez estuviste en una enfermedad. Me decía una hermana, no, no, Lisa, ahora que usted está diciendo, ahora recuerdo que no. Mis hijos siempre andaban mocositos, era mi suegra la que les tenía que dar de comer porque yo me acuerdo que me dio mucha depresión, o me acuerdo que me vi muy mala con alguno de los embarazos y mis hijos más grandes pasaron por eso que usted me está diciendo. Entonces, fíjate, espero en este momento estarte trayendo luz de cómo esta herida por negligencia, ¿no? Pueda estar presente en alguno de tus hijos. En negligencia emocional, negligencia de presencia física y negligencia de atención y cuidados, ¿ok? Porque mira, y qué hermoso que somos una cultura donde las abuelas, las tías, ¿verdad? Entramos al quite. Pero aquí es muy importante que se entienda esto. Nada ni nadie puede reemplazar a una madre. Por eso es que no nacemos de a montón, o no nacimos de un cerdito, no, o sea, nacemos de esa figura. Y yo no soy hija de Guadalupe, soy hija de Lucía Jiménez. O sea, esa mujer era la indicada, la elegida para llenar mis necesidades. Entonces me las pudo haber dado cualquier otra persona, mi abuela Chira, mi abuela Concha, pero es que si no me las dio Lucía Jiménez, va a haber una merma, ¿ok? Entonces, vamos con heridas por negligencia, ¿verdad? Mire, yo acá ando en que no sé si traigo falta de voz por este fin de semana tan intenso, que mi voz no la traigo y traigo tos y traigo todo eso, pero mire, Vaporub, ¿quién no ha usado Vaporub, verdad? Este es infalible en toda casa donde hay una mamá. Muy bien, entonces, ¿cómo son los hijos que traen la herida por negligencia? Te dije que los niños que traen herida de vientre tienden a ser depresivos. Ok, los hijos por negligencia tienden a ser agresivos. Es como dos extremos, ¿ok? O se van para el A o se van para el B. Entonces, uno es que tienden a ser niños agresivos, ¿ok? Niños que van a buscar esa atención que le faltó de mamá a través de ser agresivos, a través de ser groseros. Y te digo groseros entre comillas porque, de nuevo, ellos no tienen la conciencia de decir, voy a decir una mala palabra, voy a quebrar aquello en la casa de mi tía para que me pongan atención. Es algo como intuitivo, es algo como la necesidad es tan grande, ¿no? Que una vez noté que tiré algo y todos voltearon. Entonces mi alma quedó llena de esa atención, aunque haya sido una atención tóxica, aunque haya sido una atención cargada de algo negativo. Pero mi alma sintió la mirada y de todos y ese fue la gota de atención que necesitaba. Entonces hay veces que el niño empieza a desarrollar estos comportamientos repetitivos, ¿no? De mal comportamiento, porque es una forma de buscar la atención. Y en el proceso se vuelven agresivos, se vuelven groseros, ¿verdad? Pero en realidad es un niño herido. Por eso es que a mí me encanta trabajar, ¿no? Con niños, bueno, no, yo no trabajo con niños, pero con las mamás de los niños, ¿no? Que son hiperactivos, que son niños problema en la escuela, porque le digo, o sea, puedes meter al niño en terapias que te lo diagnostiquen de no sé qué y de no sé qué, pero o sea, tú eres el antídoto. Tú eres la medicina principal para aquella criatura. Cuando tú lo restauras, cuando tú sanas, le ayudas a sanar esa herida con intencionalidad, con dedicación, el comportamiento de la criatura cambia totalmente. O sea, como el día y la noche. Es algo maravilloso. Entonces,
por un lado, las personitas que traen herida por negligencia, ¿ok? Son personitas y adultos, ¿no? Que se pueden volver agresivos, sarcásticos, rudos. Por ejemplo, especialmente los adultos, son adultos que se oye muy triste, ¿no? Porque pues a pesar de que era adulto que vemos antipático, sangrón, pedante, hay un niño herido. Pero son adultos que se vuelven esos como que lo saben todo, tú a mí que me vienes a decir, les hablas de una cosa y ellos ya saben dos cosas. Es pesado estar con ese tipo de adultos que traen herida por negligencia, ¿ok? Y el otro extremo al que se pueden ir las personitas que tienen esta herida son personas inseguras, ¿ok? No necesariamente como las personas con herida del vientre, que son más depresivas, que son más, que no tienen chispa de vida, ¿ok? Estas otras son personas más que nada como inseguras, no es que no le hayan sentido a la vida, sino tienen miedo a expresarse, tienen miedo a mostrar quiénes son, tienen miedo convivir, tienen miedo, y de ahí que pueden nacer muchas veces formas de ansiedad. ¿Okay? Que por cierto, hoy está muy de moda, ¿no? Es que sufro de ansiedad o mis hijos sufren de ansiedad y yo les digo, a ver, ¿qué tipo de ansiedad? Pues ansiedad, hermana. No, es que mire, hay mínimo hay 5 tipos de ansiedad, que ahorita se están encontrando un montón de variaciones. Pero entonces, si usted no sabe qué tipo de ansiedad sufre usted o sufre su hijo, pues cómo va a pedir, ¿no? O cómo vamos a tener la intervención adecuada. Entonces, pero personas que que tienen esta herida por negligencia materna, tienden a desarrollar mucho el tipo de ansiedad social, ¿ok? Porque hay ansiedad social. Es esa ansiedad que yo estoy bien con mi gente en mi casa, pero llegue a una fiesta, pero tenga que ir a una cita, pero tenga que ir a la tienda, pero tenga que, ahí sí, hermana, no sé qué me da, me empiezan a sudar las manos, se me acelera el corazón, empiezo a sudar, me dan comezones por aquí, por allá, en casos extremos sienten náuseas, sienten que se van a vomitar, o sea, esto de la ansiedad social es real, ¿ok? Y normalmente la presentan personas que tienen herida por negligencia materna, ¿ok? Luego nos vamos a la tercera forma de cómo como madres pudimos haber herido y traumatizado a nuestros hijos, y es una herida por una acción, ¿ok? La negligencia es algo que debías de haber hecho y no hiciste. La herida por acción es algo que no debías de haber hecho y lamentablemente lo hiciste. ¿Okay? Es al revés volteado, ¿no? ¿Cómo se vería esto? Dios te llama a usar tus manos para acariciar, para arropar, para mecerlos. Y las usaste para pegar, para cachetear, para jalar el pelo. Dios te dio la boca para formar una seguridad en tus hijos, para decirles cuánto los amas, cuánto los quieres, cuán amados son por Dios. Y tú utilizaste tu palabra para decirle eres un burro, un bueno para nada, inútil, quítate de aquí, eres igual que tu padre, en fin. La herida por acción es muy desgarradora porque deforma la percepción que el niño tiene de sí mismo. Hay una frase, ¿no? Que anda por las redes sociales y me encanta, que dice, cuando tú insultas a un niño, no lo estás entrenando a dejarte de amar a ti, lo estás entrenando para dejarse de amar a sí mismo. Y es verdad, porque los niños toman todo desde una referencia personal. Entonces ellos no dicen, oh, mi mamá me está gritando porque está cansada. Ellos, ok, con las capacidades que en ese momento tienen, de verdad sienten que ellos hicieron algo mal, que es su culpa, que son malos, que son tontos, que son mal portados, que son lo peor. Entonces se deforma el amor propio de la persona, ¿no? Entonces, las palabras hieren muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿qué les dijiste a tus hijos? ¿Fuiste esa madre que
Tal vez ahorita ya tienes, por eso estás aquí en este programa, ¿no? Has tenido una conversión, has tenido un proceso de fe, pero tal vez es reciente, ¿no? Que el Señor te encontró. O tal vez ya tienes muchos años, pero digamos, ¿no? Sentimos que nos hubiera encontrado un poquito antes el Señor, antes de haber lastimado, antes de haber insultado, antes de haber quebrado las emociones de nuestros hijos. O tal vez víctima de tu cansancio, víctima de tu estrés, víctima de tus heridas, repitiendo patrones que aprendiste. Tal vez eras la mamá que golpeaba y que creías que, ahora sí que, como dicen, las letras con sangre entran, ¿no? O tal vez creías que si amabas tenías que chanquilear, tenías que golpear. Y esto causa una herida tremenda en los seres humanos. ¿Cómo se ve esta herida en los hijos? Las personas que fueron heridas por herida de acción tienden a ser personas muy resentidas. Son esos hijos que luego te cobran su trauma, su herida, su dolor a través del olvido, te ignoran, se vuelven resentidos, sarcásticos, se creen con el derecho, ¿no? Su herida, su dolor, le da el derecho de tratarte mal, de humillarte, de herirte, de ridiculizarte. Son personas agrias, rudas, ¿verdad? Especialmente contigo, la mamá. Son personas que tal vez con otra gente, uy, vida dulzura, unas peritas en dulce, pero a ti te tratan con la punta del pie. A ti te hieren con su desprecio, te hieren con sus comentarios, te hieren con sus caras, con sus no presencia, ¿no? O sea, entonces son hijos normalmente muy resentidos, ¿ok? Son muy inteligentes porque desarrollan este mecanismo, ¿no? Donde de sobrevivencia, de ser creativos para que no le atinen a la chancla, para se vuelven astutos, ¿no? Otra cosa también, casi siempre los hijos que sufrieron abuso por acción van a tener una tendencia, quiero aclarar, no siempre, ¿no? Pero van a tener una tendencia a ser personitas que mienten, ¿ok? No porque tu hijo o tu hija sea malo, sino porque su cerebrito les mandó el mensaje, tenemos que ser creativos para evitar el dolor. ¿Okay? Y te he dicho mucho que el ser humano actúa solo por dos grandes fuerzas, el cerebro actúa por dos grandes fuerzas, obtener placer o evitar dolor. Entonces el ser humano, ese niño, ese adolescente, para evitar el dolor de tus palabras rudas, el dolor de los golpes, se vuelve creativo para evitarlos. Y lamentablemente, una de las, ahora sí que, mecanismos, ¿no? Que el enemigo les presenta, los amigos le presentan para evitar ese dolor son las mentiras. ¿Okay? Entonces, son personitas que tienden a la mentira, adultos que muchas veces son mentirosos, compulsivos, incluso pueden llegarse a convertir hasta en mitómanos. Mitómanos son personas que ya tienen un trastorno con las mentiras, ¿no? Que aunque ya no estén en riesgo, aunque ya no corran peligro, las mentiras forman una parte de su día a día. Y esto para las madres es muy duro reconocer, mi corazón. Es duro reconocer que tu hijo puede estar padeciendo estas consecuencias y que puede ser así, ¿no? Especialmente porque como madres tendemos a justificarlos mucho, a taparles mucho, o también a lo que te decía cuando empecé el programa, ¿no? Y empezamos a orar, a tomar todo como culpa propia. Es que él hace así porque yo le hice. Muy bien. Hermana, usted está hablando y me estoy identificando y me está doliendo el alma y si es cierto, mi hijo es depresivo, mi hija es depresiva porque estoy entendiendo que lo herí, la herí desde el vientre, si es cierto, mi hijo es agresivo, mi hija es insegura. Hermana, usted parece que me está leyendo. Sí, hermana, yo le insulté, yo le decía burro, tarugo, menso, bonzo, inútil. Sí, hermana, yo le pegaba mucho a mis hijos, pero ahora ¿qué puedo hacer? Ok. Fíjese, por eso leímos
la palabra de Dios porque ahí está la clave, ¿ok? En Proverbios nos dice, ocultar tus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Palabra de Dios. Y cuando el perdón de Dios llega, la transformación y la sanación se hace posible. Pero el primer paso es reconocer. Pero del reconocimiento que yo te quiero hablar es un reconocimiento justo. No victimista, ok, donde es que estaba muy joven, es que era muy chica, es que no sabía lo que hacía, o es que mi esposo, pero tampoco, ok, tampoco un reconocimiento masoquista donde sí fui la peor, fue una perra, me decía una hermana. O sea, me dolía, que sesión tras sesión ella se llamaba perra. Es que fui una perra, Lisa, es que fui una perra. Ahí es una trampa del enemigo. Créemelo, mi corazón, dijo el güero, been there, done that. Es una trampa del enemigo, ¿ok? Entonces, el primer punto es reconocer. Desde la luz del Espíritu Santo, sí, cometí un error. Fui víctima de A, B y C. Y en el proceso lastimé A, B y C a mi hijo, a mi hija, y a cada hijo lo podemos lastimar de manera muy diferente. No porque tengamos favoritismos, no, sino porque las circunstancias con el hijo mayor son totalmente diferentes a las circunstancias que vas a vivir con tu hijo menor. Simplemente la madurez que vas a tener, el conocimiento de la maternidad va a ser totalmente diferente, ¿no? Entonces, el primero es reconocer y reconocer cómo herí a mi hijo o a mis hijos. ¿Fue herida de vientre? ¿Fue herida por negligencia? ¿Fue herida por acción? ¿Okay? Reconoce a la luz del Espíritu Santo. Esto, fíjate que es muy importante, a la luz del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace esto, Lisa? Visita al Santísimo. ¿Okay? En un momento de recogimiento, donde le pidas literal que venga la luz del Espíritu Santo y te ayude a mirar cómo heriste a tus hijos. ¿Okay? Tú puedes estar creyendo que los heriste porque le pegaste y resulta que tu hijo pues sí tiene una herida ahí de acción, ¿no? Pero resulta que lo que más traumatizó a tu hijo fue una herida de negligencia, que tú no la tenías registrada. Entonces, por eso es necesaria la luz del Espíritu Santo, porque no se trata de que tú reconozcas la herida como tú piensas que la hiciste. Es que el Espíritu Santo te debe de revelar cómo tu hijo se siente herido. Es algo bien diferente en mi corazón. Me ha pasado muchísimas veces que madres creen y se sienten culpables porque se sonaron a sus hijos, pero resulta que la forma más profunda de herida en cómo su hijo se sintió herido fue por negligencia o desde el vientre, por una palabra, por una violencia, por un renegar de la panza. Fíjate, entonces no es cómo yo herí, sino cómo mi hijo se siente herido. Ahí radica la clave de que vas a poder sanar de cierta manera, ¿no? Tu hijo sanar a través de tu propia maternidad. Entonces, reconocer bajo la luz del Espíritu Santo. Segundo, pedir perdón. Y pedir perdón es literal. O sea, pedirle perdón a tu hijo, a tu hija. Y hay formas, el pedir perdón es un arte, ¿no? Y también ahí tienes que saber cómo se pide el perdón, pero si no tienes tiempo de ver y de formarte en esto, y el Espíritu Santo te ahorra tiempo, te ahorra muchísimo. Dile al Espíritu Santo, dame la forma correcta de pedirle perdón a mi hijo, a mi hija. Lo que sí, desde un entre ya te digo, la forma súper incorrecta de pedir perdón, jamás digas, perdóname si te lastimé, perdóname si te herí. No. Cuando vamos a pedirle perdón es porque ya hicimos un proceso de discernimiento. Perdóname por haberte pegado. Perdóname por no haber estado presente. Perdóname, mi amor, porque hoy después de mucho orar me doy cuenta que cuando estuviste en mi pancita no la pasaste bien. O sea, es decir, perdóname por A, B y C. En el momento que yo pongo en duda por si te lastimé, perdóname si en alguna ocasión te lastimé, inmediatamente el enemigo, la mente, las heridas le van a decir a tu hijo, mira, ahí está otra vez, por si te lastimé.
O sea que ni cuenta se está dando de lo que me lastimó. O sea, y el enemigo utiliza, ¿no? Esa por sí para hacer que tu perdón no se sienta genuino y que tu hijo vuelva a sentirse violentado, violentada, incomprendido o que te estás viendo su dolor así, ¿no? Cuando él lo ha sufrido y lo ha vivido así. Entonces, ser concreta en pedir perdón. Y el perdón se pide a solas. Que no evítate ese tipo de perdón de bueno, ahorita que estamos todos aquí, ¿no? O se están en una reunión familiar y te tomaste un chatecito, tu hijo está por ahí, vas y le lloras y perdóname, hijo. No, no, ¿ok? Es un perdón intencional, un perdón orado, mi corazón, orado, pidiéndole al Espíritu Santo que endulce tu rostro, que tome control de tus palabras para que cuando ese perdón salga de tu boca sea un perdón sanador, sea un perdón liberador, sea un perdón que suelte las cadenas que ha tenido amarrado a tu hijo por años, a tu hija, ¿ok? Entonces es un pedir perdón de manera muy personal. ¿Se vale, hermana, por texto? ¿Se vale por carta? Sí, pero tienes que tener mucho cuidado cuando escribes, dónde escribes, porque los seres humanos tenemos la capacidad de detectar cómo la otra persona está escribiendo aquel mensaje. Si tú lo escribes apresurada, mal escrito, sin sentido, así lo va a tomar la persona. Pero si lo escribes con todo el trabajo requerido, se vale. Se vale también, especialmente si eres una persona que no te sabes expresar con las palabras, ¿ok? Se vale también. Muy bien. Entonces, después, no hay un perdón que sea productivo en su totalidad si no hay una enmienda, una restauración. Como madres por ignorancia, ya lo hablamos, por juventud, por heridas, por ataque del enemigo. Mira, yo ya no sé si esto es físico porque no me duele el cuerpo. Es solamente las cuerdas vocales y la garganta. Pero estoy empezando a pensar de verdad que esto es un ataque espiritual, así es que oren muchísimo, muchísimo por mí, porque pues las cuerdas vocales es la herramienta, ¿no? Una de las herramientas por las cuales el Señor habla, entonces ténganme mucho en sus oraciones. Muy bien, entonces tenemos que tener propósito de enmienda. ¿Ok? Propósito de restaurar. Entonces, si tú eras una mujer que heriste a tus hijos por tu falta de amor, por tu falta de palabras, por tu falta de presencia, y tú pides perdón, pero sigues hablándoles mal, pero sigues insultándolos, pero sigues irrespetándolos, pero sigues ignorándolos, entonces tu perdón va a terminar, tu pedida de perdón va a terminar fracturándolos y te van a perder todo respeto y te van a ver como hipócrita y el enemigo va a hacer que más te agarren más coraje. Entonces pido perdón y lo avalo en el nombre de Jesús con mi cambio de comportamiento. ¿Ok? Con mi cambio de acciones. Si mis palabras lo hirieron, ahora cambio mi forma de hablar. Ya no me permito ser una mujer grosera, ya no me permito que de mi boca salgan maldiciones. Empiezo a hablar palabras de vida, de bendición para mis hijos. Si fui una persona violenta físicamente, ¿no? Empiezo a restaurarlos en la medida de lo posible. Ay, mi corazón, es que hay tanto que hablar. Cuando un ser humano está herido por acción en forma de golpes, queda mucho trauma celular. No nada más porque quedó un moretón, no solamente porque un día lo enchuecaste, no solamente un día porque le partiste la escoba, sino queda trauma en memoria celular. Entonces ese tipo de hijos son muy recios para recibirte amor. Va a ser muy difícil que se te acerquen, que sean esos hijos amorosos, que te llenen de besos. Tú vas a tener hambre de ese tipo de hijo. Pero si tú causaste esta herida por acción, específicamente de golpes, va a ser un hijo que cerca de ti, su memoria celular se va a activar y se va a poner entre tenso, no le vas a sentir el abrazo así sabroso, entonces tienes que empezar a restaurar, pero tienes que ser muy respetuosa. Aunque tú ya estés restaurada, mujer de fe 100%, viva, viva Cristo Rey, tienes que saber que lleva un proceso diferente.
Entonces tienes que acercártele siempre con cariño, respetando. Si no te abraza muy fuerte, no le digas, abrázame, hijo, abrázame. No. ¿Ok? Llega, abrázalo, de repente dale una tocadita, si se quita así, retrocede, luego a la próxima lo vuelves a abrazar, le vuelves a tocar, puedes darle algún regalito de algún aceitito que él pueda usar, un perfumito que al momento de que se lo ponga sus sentidos hagan una correlación entre algo bonito y tu presencia. Pero es muy importante que los niños que fueron abusados por golpes, es muy importante que sepas que los tienes que restaurar también hasta ese punto de que vuelvan a confiar en tu presencia, en tu toque, pero de una manera muy lenta y mucha oración. ¿Ok? Entonces, enmendar, cambiamos las actitudes, nos revestimos de una nueva maternidad, ¿okay? De una nueva forma de amar, de una nueva forma de hablarles, de tocarlos. Y mi corazón, ¿cómo vamos a enmendar también? Necesito mucha oración. Necesitas tú como madre, podemos enmendar y restituir a través de la oración. Y ahí es donde más poder tenemos las madres. Mis hermosas, y yo aquí como siempre, ¿verdad? Y no me compro ese reloj. Díganme por favor qué horas son. A ver, mi reina Muñoz. Ay, hermanita, un abrazo. Dígame por favor qué horas son. ¿Qué horas son? Porque se me va a mí el tiempo y necesito saber qué horas son. Andrea Pérez, la tengo por aquí enfrente. Mi hermanita Reina Muñoz, póngame en los comentarios, porfis, qué horas son. Porque no quiero irrespetar a mis hermanos conductores que vienen después de mí aquí en Valora. 1:54. ¡Ay, Dios mío! Bueno, en el nombre sea de Dios. Ok. Mucha oración, porque a través de la oración el Señor trasciende tiempo, trasciende espacio y hace grandes milagros. Misas reparadoras, ofrecer literalmente misas, no tiene que decir ahí en público, por la herida emocional de mi hijo fulano de tal, o sea, por la familia tal, ¿no? O por el apellido de su hijo. Y ofrecer misas de reparación, ¿ok? Por el trauma, por el daño que sufrió sus hijos. Y cuarto, quedamos reconocer, pedir perdón y enmendar. Y el cuarto, suelta tu culpa. Si tú no la sueltas, tu hijo no va a poder sanar, mi corazón. Mientras tú vivas desde esa culpa, hermana, entonces ya no debo de sentir nada. No, es que sí, por el resto de tu vida vas a sentir. Por el resto de tu vida vas a desear volver el tiempo atrás y nunca haber cacheteado a tu hijo. Por el resto de tu vida te va a doler el alma haber dicho esa palabra que le fracturó el alma a tu hijo, haber dicho esa palabra. ¿Ok? Pero es muy diferente vivir desde la responsabilidad de lo que hice a hundida a la culpa por lo que hice. La culpa es una energía muerta que te deprime, que te entristece, que te hace sentir la peor, malvada, que no mereces amor, que no mereces respeto. Y lamentablemente el enemigo termina utilizando tu culpa para que tú permitas ser abusada por el hijo que un día tú abusaste. Porque así es el enemigo tan astuto. El hijo herido termina siendo un hijo que muchas veces es un hijo abusador emocionalmente. Te lastima, te hiere, abusa de ti económicamente y tú por tu culpa, por cargar tu culpa, accedes. ¿Cuántas madres, cuántos padres que tienen hijos que una vez fueron hijos heridos? Y por no trabajar la sanación, y por vivir en la culpa, esos hijos pasaron de ser hijos heridos a ser hijos parásitos, donde ya, ok, estuvieron heridos, estuvieron traumatizados, pero tu culpa los llevó a ser unos parásitos y a vivir de ti y dejar de vivir el propósito de su propia vida. ¿Okay? Entonces la culpa no le ayuda a tus hijos para nada, créemelo. Es algo que los mantiene, no tengo tiempo de explicarte, pero es algo que tu culpa, mientras no la sueltes, es algo que termina teniendo esclavizado a tus propios hijos. Mis corazones, de esto que te hablé,
pero desmenuzado en A, B y C, vamos a tratar en el taller de sanación de las heridas emocionales, sanando tu corazón herido. Empezamos ya el día 3, mi corazón. Estamos a 2, máximo 3 días de cerrar registraciones. Sé que aquí andan muchas mamás de fe, muchas personas que han vivido mi retiro. Háganme la caridad, por favor, de poner aquí mi página de internet, donde se pueden registrar. www.lisajimenez.com, Lisa con doble S. Ahí vamos a hablar en más detenidamente herida de rechazo, herida de abuso sexual, herida de abandono, herida de miedo. No vamos a hablar solamente las 5 heridas emocionales, ¿no? O sea, vamos a hablar heridas de vientre, heridas de negligencia. Muchas personas me dicen, ¿voy a poder ayudar a mis hijos? Sí, porque cuando tú sanas, todos sanan y vas a tener las herramientas de cómo poder restaurar a tus hijos. Estaremos hablando de suplementos, vitaminas, minerales que le van a ayudar a tu cuerpo a salir de esas heridas, de ese trauma, porque hoy se sabe que cuando hay heridas emocionales, cuando hay trauma psicológico, tu cuerpo lo va a expresar en forma de migraña, en forma de problemas gastrointestinales, lupus, hipotiroidismo, riumas, en fin, mis corazones. Así es que, mira, son 21 días, mi corazón. Ahora, hermana, pero si no puedo, las clases en vivo, mira, lo hemos diseñado de manera que hasta la mujer más ocupada del universo pueda vivirlo. Si no puedes atender a las clases en vivo, quedan grabadas. Ahí va a haber un grupo de WhatsApp donde yo te voy a estar respondiendo tus preguntas. Vamos a estar en un grupo privado en Facebook donde va a haber material diario, no que vas a estar en clases en vivo diario, pero material diario, material a nivel espiritual, oraciones de sanación, de liberación, porque no nos enfrentamos a fuerzas humanas, dice San Pablo. Podrás ver tus acciones humanas, pero es una fuerza demoníaca, oscura y extraña quien está moviendo los hilos para destrozarte. Entonces no nos enfrentamos a fuerzas humanas. Tendrás oraciones de liberación, oraciones de sanación. Muchísimo, mi corazón. Serán 21 días de trabajo interior que perfectamente tienen el potencial de ahorrarte toda una vida de dolor y sufrimiento. No permitas que un después me registro se convierta en un me hubiera registrado. Regístrate, mi corazón, lo antes posible. Permíteme ser tu guía en este proceso de sanación, que sí es posible. Recuerda que sí hay esperanza, y en Cristo y la Santísima Virgen María, siempre, siempre tendremos victoria. Bendiciones. Nos vemos el próximo jueves, mis amadas mujeres de fe. Bendiciones.